ahora tenemos la resta de vectores. Después de haber analizado la suma de vectores, la resta de vectores tiene una pequeña variante. Pues, suponiendo que tenemos que los vectores v y w son vectores, entonces la resta de ellos, v menos w, es igual a plantearlo como una suma, pero es sumar el vector minuendo, que en este caso es el primero, o v, más el opuesto del sustraendo, cumpliendo así con el concepto de sustracción. Tenemos el ejemplo v, que es menos 3, menos 3, 1,2, y nos plantean que nosotros efectuemos la sustracción v menos w. Según el concepto, esto es igual a decir v más el opuesto de w, menos, geométricamente quiere decir el opuesto del vector. Planteamos la suma de los dos vectores con sus componentes, menos 3, 1,2, más, como dice el opuesto de w, es decir, el opuesto de sus componentes o el inverso aditivo de sus componentes. En este caso, de menos 1 es 1, de 2 es menos 2 y del otro 2 es menos 2. Entonces, ahora efectuamos la operación de componente a componente tomando en cuenta los signos. Por ejemplo, menos 3 más 1 me va a quedar un número negativo porque el mayor es 3 y restamos menos 2. Por ejemplo, 1 menos 2, igual el mayor número es menos 2 y tiene signo menos, y restamos 2 menos 1, 1, quedándome menos 1. 2 menos 2 es 0. Entonces quiere decir que el vector v menos w es menos 2, menos 1, 0. Vamos a representarlo gráficamente. Primero vamos a graficar los vectores componentes. Entonces el primer vector que vamos a ubicar es el vector v, que es menos 3 para x. Quiere decir que vamos a marcar 3 unidades contrarias a las que tiene x por ahora. Lo vamos a hacer de manera punteada, porque la parte negativa así lo acostumbramos a hacer, hacia atrás. Como son 3 centímetros, nosotros prácticamente el recorrido va a ser 3 centímetros hacia la parte negativa, menos 3. Aquí tenemos 1, segundo que nos indica la regla, 2, 3. Vamos a hacerlo nuevamente. 1, 2 y 3. A partir de ahí vamos a movernos una unidad hacia la derecha, de la misma dirección de z. Una unidad, 1 centímetro, es decir, 1 centímetro. Tenemos 1 centímetro a partir de aquí hacia la derecha porque es positiva la componente de y. Y 2 unidades hacia arriba también porque la componente de z, que 2, es positiva. 2 centímetros hacia arriba. Dos. Entonces ahora vamos a trazar nuestro vector del origen al extremo de ese recorrido, quedando así, de esta manera. Vamos a trazarlo con un lápiz de otro color. Tiene que coincidir con su punto final. ¿Okay? Vamos a hacer en azul el primer vector componente. Vamos ahí, ubicamos su saeta y tenemos el vector v. Ahora vamos con el vector w, que con sus componentes normales, menos 1, quiere decir que es sobre y, 1 centímetro, perdón, sobre x 1 centímetro, sobre x. Sabemos que x negativo es estas líneas punteadas que tenemos. X negativo porque es menos 1. Entonces, menos 1
vamos a llegar hasta el 1 por acá. Luego dice 2 hacia la derecha. 2. A partir de acá, 2. Y 2 hacia arriba. Luego unimos dicho vector, pero dado que este vector es una sustracción, el segundo vector nosotros lo vamos a trazar solo como una referencia, porque el que se ocupe es su puesto. Esto se hace solamente en la resta. Entonces el vector dado lo vamos a ubicar punteadito. Y vemos que tiene aproximadamente una medida de 1, 2, 3.2 centímetros, 3.2 centímetros de longitud. Entonces, a partir del origen, vamos a ocupar como dirección, como inclinación, este vector, pero vamos a marcar en sentido contrario con la misma medida. 1, 2, 3.3. Entonces, 3.3 hacia acá. 1, 2, 3.3. Y el vector, entonces, este es el vector W y este es el vector menos W, que es el que verdaderamente vamos a necesitar en la operación, y este es el vector V. Nos falta por ubicar el vector resultante, que es menos 2 para X. Entonces, menos 2 siempre sobre la línea verde, menos 2. Vemos hasta dónde nos llega el menos 2. Vamos a ubicarlo con una marquita. 1, 2. Ahí. Luego menos 1, es decir, de ahí hacia la izquierda con la misma dirección de Y, pero hacia la izquierda. A partir de aquí, una unidad. Vemos una unidad. Y de ahí 0. Dice que 0, es decir, que mi punto llega, mi vector llega hasta ahí, porque no sube ni baja, por lo que z vale 0. Y a partir de aquí voy a darle un color diferente al vector resultante. Vamos a marcar, vamos a elegir un color, le vamos a dar un color naranja al vector resultante, que sale del origen. Ok, ese es mi vector resultante. Y luego el extremo del vector resultante lo voy a unir con cada uno de los vectores, con cada uno de los vectores componentes. El primer vector, uno de los vectores es V, entonces vamos a unirlo con una línea punteada. Y el otro extremo y luego vamos a unir el otro vector, el vector resultante con el otro vector, quedando así un paralelogramo. Y ya nos pudimos dar cuenta que la sustracción de vectores no es más que una suma, pero del primer vector con el opuesto o con el inverso aditivo del segundo vector. Y como vemos acá, ya formamos un paralelogramo entre el vector resultante, que siempre queda entre los vectores que intervienen en operación. Como les decía, en la operación de la sustracción interviene el vector V y el opuesto de W. Y es así que cerramos con esto la explicación sobre cómo efectuar la resta de vectores.